Bueno, muchachos, nuevamente buenas. Espero que estén muy bien. Vamos entonces a continuar con este tema de circuitos polifásicos en esta segunda parte. Voy a compartir nuevamente la pantalla para poder continuar con el desarrollo de la guía. Bueno, habíamos quedado pues en los componentes y que habíamos finalizado con el voltaje RMS, voltaje eficaz. Bueno, hablando inicialmente, en el video anterior decíamos que la AC es mucho mejor que la DC, o la corriente alterna es mucho mejor que la corriente directa. Ahora, si entramos a comparar, ¿sí?, el sistema como tal, el sistema en alterna, el más eficiente y el más utilizado son los llamados sistemas trifásicos, ¿sí? Inicialmente vamos a ver un concepto que se llama las corrientes o los sistemas polifásicos, ¿sí? Un sistema polifásico es un sistema de electricidad que tiene más de una fase. ¿Y qué es una fase? Una línea viva. ¿Y qué es una línea viva? Es un conductor por el cual hay transporte o conducción de electricidad, ¿sí? Entonces, como dice ahí en la guía, es lo más usado en la actualidad a nivel industrial en especial. Se trata de dos o más corrientes con la misma frecuencia, ya sabemos que es la misma frecuencia, ¿sí? Que es el número de ciclos en un segundo, y amplitud, pero desfasadas entre sí. La corriente monofásica se usa domésticamente, es decir, en el sector o en la zona residencial, ¿sí? Pero en realidad es una derivación de los sistemas polifásicos. ¿Por qué derivación? Porque recuerden cuando veíamos la cadena de valor, generación, transmisión, distribución y comercialización de energía, cuando se realiza el proceso de generación, esa generación es trifásica, ¿sí? Y la transmisión también. Pero como yo requiero en este caso, suponiendo una corriente monofásica, pues yo solamente requiero una de esas tres líneas vivas. Entonces, por eso dice que es una derivación, ¿sí? Entonces, nuevamente, la corriente trifásica o los sistemas trifásicos son los más utilizados por la eficiencia en especial, porque tiene, digamos, las menores pérdidas, ¿sí? Y vamos a trabajar en especial en toda esa parte, ¿sí? Bueno, entonces ya hablamos un poco sobre los sistemas trifásicos, los circuitos polifásicos es algo muy parecido, ¿sí? Entonces vamos a ver esta parte de lo que es un sistema equilibrado, ¿sí? Un sistema equilibrado es en la cual, ¿sí?, yo tengo determinadas corrientes, bueno, corrientes o sistemas polifásicos en los cuales tienen la misma frecuencia y amplitud. Y amplitud llámese corriente, amplitud llámese voltaje, ¿sí? Entonces utilizamos un medidor como un amperímetro de pinza, por ejemplo, medimos el voltaje y son los mismos, es un sistema equilibrado, ¿sí? Si no son iguales, entonces se habla de que es un sistema desequilibrado y los valores son diferentes, ¿sí? Entonces eso es lo que suele pasar. ¿Qué es lo que pasa en esas corrientes polifásicas? Esas corrientes polifásicas están desfasadas. ¿Y qué tan desfasadas están? Dependiendo la cantidad de fases que tenga. Entonces miren que esta palabra fase la estoy mencionando desde el comienzo y la hemos mencionado ya en varias oportunidades, ¿sí? Entonces dice que fase es a cada corriente monofásica que forma parte del sistema polifásico, ¿sí? Entonces, monofásico quiere decir una fase, bifásico dos fases, trifásico tres fases, tetrafásico cuatro fases, pentafásico cinco fases, seis fases hexafásicos, y así sucesivamente. Y yo estoy y en la práctica se puede construir cualquiera de esas corrientes o, bueno, esos sistemas polifásicos, ¿sí? Pero yo no voy a construir por construir. Obviamente uno construye lo que a uno le parezca, en este caso, más conveniente, ¿sí? Entonces, para que el sistema sea equilibrado, debemos disponer de un generador polifásico, ¿sí?, que produzca el mismo número de tensiones equilibradas que fases haya. Y de receptores, llámese receptores las cargas, los que reciben la electricidad, con el mismo número de fases de las mismas características, ¿sí? Aunque en teoría podemos tener cualquier número de fases, en la práctica solo se usan bifásicos, trifásicos, tetrafásicos y hexafásicos. Pueden ser más,
¿sí? No hay problema, ¿sí? Pero reitero que el sistema trifásico es el más utilizado. Bueno, listo. Aquí tenemos un poco un diagrama muy sencillo de cómo funciona un sistema polifásico. En este caso puntual, un sistema trifásico. Entonces, un sistema trifásico, por este prefijo tri, que quiere decir tres, tiene tres fases, que son las que están acá. Cada una corresponde a cada raya, digámoslo así, ¿sí? Y tiene un neutro. Entonces, tiene en este caso tres fases y una línea de neutro, ¿sí? Aquí tenemos unas mediciones de tensión. Aquí vemos una medición entre fases, ¿sí? Y aquí tenemos una tensión medida entre fase y neutro. Vamos a ver más adelante y les voy adelantando que igual eso es una práctica que vamos a hacer más adelante para realizar mediciones de este tipo. Entonces, cuando yo hago mediciones entre fase y fase, se llama voltaje de fase, en este caso, y cuando hago mediciones de tensiones entre fase y neutro, llamamos voltajes de línea. Bueno, aquí hay otra manera de determinar cómo es un sistema trifásico equilibrado, ¿sí? Les decía a ustedes al comienzo, ¿sí? Que cada sistema polifásico tiene un desfase, ¿sí? Y entonces el desfase viene dado, lo voy a colocar acá para que lo recordemos, para que lo tengan allá anotado. El desfase de cada señal viene dado por, en este caso, por 360 grados. Permítanme un segundo, que eso está un poco lento, pero les voy contando. Viene dado por 360 grados dividido n. Ese n se refiere a la cantidad de fases que tenga el sistema, ¿sí? Entonces, en el caso de un trifásico, que se simboliza así, yo puedo decir que es 360 grados dividido tres fases, ¿sí? Y eso nos da como resultado 120, ¿sí? Entonces, ese sería el desfase de cada uno. Para ir mirando un poco la gráfica, que ya la vamos a ver, podemos darnos cuenta que la línea de color negro arranca del punto inicial, desde el origen, desde 0 grados, ¿sí? Y cuando recorre 120 grados es cuando arranca la segunda fase, que es la que está de color rojo, ¿sí? Y por consecuencia, ¿sí? Luego, a los 120 grados más, es decir, en 240, que es más o menos en este punto, arranca la fase azul, que sería la tercera fase. Y ahí tenemos pues el desfase en este caso, un sistema trifásico, ¿sí? Ya si yo quiero un sistema bifásico, entonces cojo 360 y lo divido 2, ¿sí? Y daría 180. Entonces, arrancaría la primera fase en 180, perdón, en el origen en 0, y a los 180 grados arrancaría la segunda, ¿sí? Y así sucesivamente se puede hacer para cualquier tipo de sistema polifásico, en este caso. ¿Listo? Bueno, para las fases, ¿sí? Se usan letras mayúsculas, usualmente R, S y T. Eso lo vemos en especial en los transformadores. Por ejemplo, ustedes pueden acercarse a un transformador de poste que tienen ustedes en la esquina de la casa de donde ustedes viven y aparecen pues esas fases, ¿sí? Eso para los terminales positivos, y los terminales negativos se simbolizan con las mismas letras, pero con una coma arriba, que es la que uno utiliza en inglés, que es la que llaman apóstrofe. Entonces, esa sería como la anotación para ese tema. Bueno, listo. Ahora, cuando el sistema es equilibrado, es importante decir, ¿sí? Equilibrado, ojo con eso, que si yo hago la suma de los valores instantáneos, que fue lo que vimos en el video anterior, que es el valor de la tensión o de la corriente en determinado momento, en ese momento como tal, si yo sumo los valores instantáneos de las tres fases, en este caso, el resultado debe ser 0 si el sistema es equilibrado. Si el sistema no es equilibrado, entonces ese valor va a dar distinto o diferente de 0. Entonces es bastante importante. Bueno,
Y tenemos ahí algo bastante interesante, que es la forma de poderlo transportar. Entonces, hay dos formas de transportarlo, que es cuando se transporta en un sistema en estrella y en un sistema en triángulo. Entonces, es importante esa parte. Bueno, listo. Tensiones de fase y de línea. Entonces, las tensiones de fase y de línea, que ya había mencionado hace unos minutos, se pueden clasificar de esta manera, ¿sí? Entonces, la tensión de fase o de línea, mírenlo acá, es la tensión entre una fase y el neutro. Esas definiciones son bastante claras, ¿sí? Entonces, cuando yo hago la tensión, esa medición, la tensión de línea es la que se calcula entre dos fases. Recuerden que una tensión, ¿sí? Cuando yo mido una tensión o un voltaje, es una diferencia de potencial. Entonces, hago es una resta, ¿cierto? Resta entre dos valores, ¿sí? Lo mismo pasa para la intensidad o la corriente de fase o de línea. Entonces es igual. Entonces la intensidad de fase es la intensidad que suministra uno de los generadores, ¿sí? Y la intensidad de línea es la intensidad que circula por los conductores entre el generador y la carga. Bueno, permítanme un segundo, por favor. Hablamos ahorita inicialmente, bueno, hace unos segundos, digamos así, unos cuantos minutos, que había dos tipos de conexiones, que son conexiones que vamos a ver en la práctica, ¿sí? Una conexión en estrella y una conexión en triángulo, ¿sí? Entonces vamos a ver las dos. Una conexión en estrella también es llamada de manera, pues es lo mismo cuando hablamos de un sistema en Y. ¿Por qué? Porque simboliza con una letra Y. ¿Y cómo se consigue un sistema de estrella? Un sistema de estrella se consigue uniendo los terminales negativos de los tres terminales, ¿sí? De las tres, en este caso, como lo menciona ahí, las tres bobinas. Entonces, si vemos acá en la imagen, en la siguiente página, vamos a darnos cuenta, acá, de las dos maneras, aquí tenemos una forma que es como si fuera una bobina, ¿sí? Entonces unimos las bobinas, ¿sí? Las tres, ¿sí? Y en el caso de esta parte, pues cogemos los valores negativos, el negativo de este lado, el negativo de este lado, el negativo de este lado, y los unimos en este punto y conseguimos una conexión en estrella o en Y. Miren que tiene forma de Y, por eso que también se llama así. ¿Qué es lo que pasa en esa conexión? Esa conexión se puede tener como conclusión para cualquiera realmente, ¿sí? Tenemos que la tensión, ¿sí? La tensión compuesta, ¿sí? Es la que aparecerá entre dos fases. Es decir, que la tensión que yo quiera medir que hay entre 1 y 2, ¿sí? Es la resta de la tensión de cada una de ellas, ¿sí? Ese U, recuerden que es voltaje. Eso lo vimos el primer día de la competencia técnica, ¿sí? Que se puede simbolizar con V, pero también se puede simbolizar la tensión con U. ¿Listo? Y en el caso de esta conexión en estrellas, siempre se va a cumplir. Ustedes verificarlo en el laboratorio, bueno, en el ambiente de formación como tal, sí podemos darnos cuenta que la tensión de línea es igual a raíz de 3 por la corriente, la tensión de fase. Es la forma de obtenerlo matemáticamente y da. Eso lo vamos a verificar, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta. Bueno, ese es respecto a la conexión en estrella. ¿Qué me hace falta decir? Me hace falta decir que las corrientes, ¿sí? Las corrientes de línea son iguales a las corrientes de fase. Es decir, si yo mido la corriente de una de las líneas, ¿cierto? Es igual a la corriente de las fases para el mismo resultado. Ya lo vamos a verificar. La siguiente conexión, que es la conexión en triángulo, que también llaman conexión en delta. ¿Por qué? Porque simboliza por la letra griega delta. Aquí se me ha olvidado una diferencia entre la conexión en triángulo y en Y. La conexión en Y, muchachos, si ustedes se dan cuenta, hay un punto de unión. Me voy a devolver un poco, ¿sí? Un punto de unión que es donde unimos los terminales negativos. Eso es lo que les había dicho. Mírenlo acá, ¿sí?
Aquí vemos el terminal negativo, ¿sí? Ese negativo, esa unión de esos terminales negativos es lo que llamamos el neutro. Entonces, una conexión en Y o en estrella tiene neutro, pero una conexión en delta no tiene neutro, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta en la conexión que tiene este esquema, miren que el neutro no está. ¿Por qué? Porque no hay una unión entre las tres, como tal, están por separado, ¿sí? Entonces ahí tenemos una conexión en delta, ¿sí? ¿Qué podemos ¿qué podemos observar? Mírenlo acá, o ver. Es fácil observar que en este tipo de conexión las tensiones de fase y de línea son iguales, ¿sí? Porque los conductores de las líneas salen de los vértices de los triángulos. Recuerden que los vértices son las uniones de los lados de un triángulo. Lo vimos en bachillerato, ¿sí? Y la tensión entre ellos es producida por la bobina correspondiente. Entonces, esas tensiones van a ser iguales. Las que no son iguales son las corrientes. Miren que pasa lo dual. En el caso del Y, ¿sí? Miren que las corrientes, mírenlo acá y lo va a simbolizar, las corrientes son las que son iguales, valga la redundancia. En la conexión en triángulo son los voltajes que son iguales. ¿Sí? Ahí está. Entonces, esas tensiones son iguales. ¿Iguales? ¿Sí? Ahí está. Ahora, para hallar la corriente de línea, se halla de manera dual que cuando se hallaba el voltaje de línea de la conexión en Y. ¿Por qué? Porque se utiliza de alguna manera la misma fórmula. La única diferencia es que ya no voy a hallar el voltaje, sino que voy a hallar la corriente. Entonces, es una manera para poderlo determinar y es una forma fácil de poderlo ver. ¿Sí? Bueno, ¿listo? Entonces, eso es digamos, la parte final de lo que les quería contar de esta parte de polifásicos de esta guía, ¿sí? Vimos cómo se hacen las diferentes conexiones en Y y en estrella para un sistema polifásico, en este caso trifásico. Decíamos que el trifásico era el sistema más utilizado por la eficiencia, porque tiene las menores pérdidas, y es el más utilizado en la actualidad. Las generaciones en trifásica, la transmisión es en trifásica, lo que se diferencia es cuando llega al usuario, sea usuario residencial, usuario industrial, usuario oficial, usuario especial, etcétera, etcétera, la cual ya puede ser en cualquier tipo de sistema. Entonces, ahí es donde entra el tema que hablamos, que son los sistemas equilibrados. Entonces, es cuando yo hago las mediciones de cada línea, de cada fase, en la cual la sumatoria de ellas en determinado punto o determinado tiempo debe dar cero si es equilibrado. Si no es equilibrado, debe dar diferente de cero. ¿Listo? Entonces queda pendiente, sí, queda como ahí ahí en remojo, digámoslo así, el tema ya de las prácticas. Entonces vamos a explicarlas en el siguiente video. ¿Listo? Entonces, muy amables y estamos nuevamente en contacto.